Hermanos, para empezar vamos a leer el texto base de esta enseñanza, el cual se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer todos juntos este capítulo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Leamos juntos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar un tema que he titulado Características o signos distintivos de aquellos tiempos difíciles y peligrosos, de los cuales pudimos leer en 2 Timoteo 3, capítulo 1, el cual dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mi intención en esta mañana es hablar tan clara y familiarmente como puedo con respecto a nuestras circunstancias actuales. Y esto es lo que pienso hacer en esta ocasión, puesto que el dedo de nuestro Señor señala con insistencia que estos tiempos difíciles de los que habla el apóstol están ya entre nosotros. Y ahí lo importante de que el Santo Espíritu de Dios nos otorgue la convicción y el ánimo para poder hacer la voluntad de nuestro Padre, aún bajo los peligros y amenazas que eso implica. De manera de introducción, vamos a dilucidar cada una de las palabras de este versículo, del versículo 1. Pues el Señor, a través de su Espíritu, nos enfoca en 4 cosas o 4 factores o presupuestos muy importantes que debemos tener en cuenta.
Es así que podemos desglosar este texto de la siguiente manera, en 4 puntos principales. Primero, la naturaleza de la advertencia, que es cuando dice, pero entiendan esto o debes saber esto. El segundo es el mal del que se advierte, cuando dice que los tiempos difíciles son tiempos peligrosos y que debemos tener cuidado de ellos. Un tercer factor es cómo se introducirá este mal a este mundo, pues dice que vendrán a nosotros. Y la última oración es cuando nos dice que en los últimos días nos está mostrando el tiempo y la época de aquellos días cuando nos vayan a sobrevenir. Como primero, a manera de introducción, vamos a ver la naturaleza de la advertencia. Pero entiende esto, dice el apóstol. Pablo está diciendo en este pasaje a Timoteo, a todas las demás instrucciones que te he dado, querido Timoteo, sobre cómo debes comportarte en la casa de Dios, para que sirvas de ejemplo a todos los futuros ministros y creyentes. Debo añadir esto, Timoteo, pero entiende estas cosas. Es parte de tu deber y oficio estar al tanto y considerar los juicios inminentes que vienen sobre las iglesias. Por lo tanto, hermanos, para justificar el argumento de este sermón, estableceremos la siguiente premisa, que es el deber de todos los ministros del Evangelio y de los creyentes o hijos de Dios, el tomar nota de cualquier peligro en que las iglesias estén cayendo, y que el Señor nos ayude, y a todos los demás ministros también, a estar despiertos a esta parte tan inminente de nuestro deber. Tomemos como ejemplo la parábola del centinela en Ezequiel capítulo 33. Por favor, abra la escritura y leamos rápidamente. Dice así: vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, es decir, vigía, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, y su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Aquí podemos ver y aprender en este texto la manera en cómo debemos advertir, la manera en cómo debe ser nuestra actitud ante los inminentes peligros que el Señor nos señala. Debemos saber muy bien que Él es más sabio que todos nosotros, y si Él enfatiza que estamos en peligro, debemos hacer caso. Él nos ha dado esta ley, que es la siguiente: si advertimos a nuestros hermanos y a las iglesias de los peligros que se acercan, hemos cumplido con nuestro deber. Y si no lo hacemos, la sangre de nuestros hermanos será requerida en nuestras manos. Es así que el Espíritu Santo, por su gracia de amor, ha previsto aquellos peligros y ha previsto también nuestra tendencia a ser negligentes con respecto a las cosas espirituales. Por eso la Escritura lo establece como un deber que debe cumplirse por un lado, y también la Escritura nos enfatiza como el requerimiento de la sangre del pueblo de Dios a manos del vigilante, que somos cada uno de nosotros, si este deber no se cumple. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Isaías 21:8, donde el profeta Isaías dice que, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guardia. Un león es un emblema de peligro que se aproxima.
Así también el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El deber de los ministros del Evangelio y de los hijos fieles de Dios es advertir de estos peligros. El apóstol Pablo, al hablar a Timoteo, se dirige también a todos nosotros diciendo: también tú debes entender estas cosas. Y debe ser la gran preocupación de todos los creyentes y de todas las iglesias tener sus mentes enfocadas en los peligros presentes y los peligros que habrán de venir. Muchas veces hemos indagado tanto sobre las señales, sobre los signos, sobre las evidencias de alivio, sobre versículos de liberación, de alegría, pero nos hemos enfocado tanto en eso que hemos perdido el beneficio y la gloria de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones y de nuestras persecuciones. Es así que es nuestro deber como creyentes ser conscientes de los peligros presentes y que han de venir. Por favor, diríjanse a Mateo, al Evangelio de Mateo 24, versículo 3. ¿Cuál es un texto maravilloso en donde podemos evidenciar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mostrando y enseñando a sus queridos amigos lo que habría de venir? Los apóstoles le dijeron: Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? Ellos estaban concentrados, estaban interesados en conocer la voluntad de Dios sobre estos tiempos. Es entonces que nuestro Salvador en su gracia les concedió esta sabiduría y les dijo: os lo diré. Y les enseñó 5 cosas muy importantes de los últimos tiempos y que deseo que ustedes también analicen junto conmigo. Estas 5 cosas importantes que Jesucristo nos establece en este versículo. Primero, nos dice que en los últimos tiempos aumentarán los errores y también aumentarán los falsos maestros. Pues dice Jesús, muchos dirán: mirad, aquí está Cristo. O dicen: mirad, ahí está Cristo. Otra señal que nos da el Señor Jesucristo en este versículo dice que habrá un alejamiento de la santidad. Es decir, que la anarquía va a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. Otra señal también es que habrá una gran angustia entre las naciones, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Otra gran advertencia de nuestro Señor Jesucristo es que habrá grandes persecuciones, pues dice: entonces os entregarán a la tribulación y os darán muerte, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y como una última señal o advertencia, Jesucristo nos dice que habrá grandes señales de la ira de Dios desde el cielo, señales en el sol, la luna y las estrellas. Es aquí que en este pasaje podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ha querido informar a todos sus hijos de cómo debería esperar la venida de Él mismo. Y nos habló de todos estos peligros con el fin de que nosotros nos concentráramos en estas cosas, porque sé que tendemos a pasarlas por alto, y estas cosas son en las que debemos poner nuestra mirada. No ser consciente de un tiempo presente de dificultad y de peligro es ser culpable, pues esa seguridad complaciente que tiende a tener cada ser humano, la Escritura la condena muy a menudo. Es entonces que voy a enfatizar las siguientes consideraciones de lo que Dios piensa de esa actitud perezosa, de esa actitud de negligencia espiritual en cuanto a lo que Él nos señala y nos advierte. Esa actitud de corazón Dios la detesta y la aborrece por encima de todas las demás, porque nada es más abominable a nuestro Dios que un corazón seguro y complaciente aun cuando estamos en tiempos difíciles. La Escritura no teme advertir insistentemente que una persona complaciente en los días difíciles está ciertamente bajo el poder de alguna lujuria predominante, ya sea que parezca o no, o ya sea que sea visible o no ante los hombres. Esta actitud segura y sin sentido es un presagio de que se acerca la ruina.
Comprendan esto, mis queridos hermanos. Les ruego que lo entiendan por el bien de nuestras almas y el de la mía también, que será consciente y se verá afectada por los peligros también de las eventualidades que tenemos ante nosotros. Como segunda parte del texto, 2 Timoteo 3:1, también pudimos ver que hay un mal que se nos advierte, pues nos dice que son tiempos difíciles o tiempos peligrosos. Pablo también está advirtiendo de un mal y un peligro particular, a saber que nos expone sobre tiempos duros, sobre tiempos complicados como los de la peste o los de las pandemias, pues esos tiempos cuando la muerte se aproxima a cada puerta. Son tiempos de los que estoy seguro y convencido por las Escrituras que siempre que los tengamos presentes, no podemos negarlos, pues son cosas o son asuntos que los vemos día a día. Como tercer asunto que podemos ver en este texto, el apóstol nos dice la manera en cómo se va a introducir este mal, pues nos dice vendrán. En el original no tenemos ninguna palabra en español que exprese la fuerza que en el original griego nos expresa. En latín es inmideo incido, que significa el vuelo de un ave sobre su presa. Y la mano de Dios está en este asunto. Estos tiempos llegarán de tal manera que serán tan decisivos en su llegada que nada podrá impedirlos. Se impondrán sobre nosotros y prevalecerán hasta el día que nuestro Señor venga por segunda vez. Este mal del que nos advierte el apóstol se introducirá al mundo de una manera inevitable y definitiva. Por lo tanto, sería sabio que reconociéramos el desagrado de Dios en estos tiempos difíciles, en el sentido de que la mano judicial de Dios se ve en estos tiempos. Reconocemos en nosotros mismos la razón suficiente para que vengan. Pero, ¿cuándo vendrán? Por eso en este texto también el apóstol nos refiere el tiempo y la época de aquellos días. Pues nos dice en los postreros días. Estas palabras últimos o últimos días se usan de tres maneras en la Escritura. La primera, a veces para los tiempos del Evangelio, en oposición al tiempo de la teocracia judía, como podemos ver en Hebreos 1:2, cuando nos dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. También la segunda manera en la que las Escrituras se refieren a los últimos tiempos es cuando se refiere a los días de la consumación de todas las cosas, es decir, para el fin del mundo. Como último, los últimos días en el Nuevo Testamento también se refiere a los últimos días de la iglesia, que es donde vamos a enfatizar este texto. En 1 Timoteo 4:1 nos dice, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. También en 1 de Juan 2:18 dice, hijitos, es el último tiempo. Y como habéis oído que vendrá el anticristo, también ahora hay muchos anticristos. Podemos evidenciarlo en la Escritura, que es este significado al que se refiere 2 Timoteo 3:1. Sin embargo, puede tomarse como que tiene cualquiera de estos significados, es decir, los últimos días, los días del Evangelio, los últimos días hacia la consumación de todas las cosas, hacia el final de esta tierra, o incluso los últimos días después de la formación de la iglesia reformada o de nuestras propias iglesias, o incluso de nuevo los últimos días de nuestras propias vidas individuales. Sea cual sea el sentido que se le dé a estas palabras, es hora de que estemos atentos a lo que vendrá en estos últimos días. 2 Timoteo 3:1, la principal observación es que nos concentremos en que cuando las iglesias hayan continuado fieles en su profesión durante un tiempo y luego empiecen a caer en la decadencia, les sobrevendrán tiempos peligrosos de los que les será difícil escapar. Pero entiende esto, que los últimos días vendrán tiempos difíciles. El propósito de esta enseñanza o estudio
es hacerles pensar un poco en la naturaleza de tales días y mostrar la variedad de factores que producen una temporada o época difícil. Quiero también que consideren nuestro deber con respecto a tal época en la que estamos y en la época que nos va a sobrevenir. Épocas que implican tanto dificultades particulares como tiempos difíciles en general. No debemos decir lo que se dijo una vez del profeta Ezequiel, que él profetiza de tiempos lejanos. Yo no me referiré en esta ocasión de cosas lejanas, sino que hablaremos de cosas que ya están entre nosotros, cosas que vemos y conocemos, que son tan claras como si estuvieran escritas por los rayos del sol. Es entonces que, para empezar el tema, veremos a continuación principalmente 4 signos distintivos de los periodos difíciles. Miraremos las características de aquellos tiempos. Como primera característica o primer asunto que marca como un periodo difícil es cuando los hombres profesan mantener la verdadera religión exteriormente, pero están claramente bajo el predominio de horribles lujurias y maldades. Y la razón por la que nos ponemos esto en primer lugar es porque el propio apóstol lo hace en nuestro texto, pues dice, vendrán tiempos de dificultad. Pero, ¿por qué? La respuesta está en 2 Timoteo 3, de 2 al 5, en la cual podemos ver una gran lista de razones por las cuales son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos porque la gente será amante de sí misma, amante del dinero, orgullosa, arrogante, abusiva, desobediente de sus padres, ingrata, impía, desalmada, inapelable, calumniadora, sin autocontrol, brutal, que no ama el bien, que es traicionera, que es imprudente, que es hincha de su propio orgullo, que es amante de los placeres más que de Dios y que muchos tendrán apariencia de piedad. Esto significa que en estos tiempos hay hombres y mujeres que mantienen su profesión de la verdad, de la religión bajo un predominio evidente de pecados visibles y de pecados viles, y que no solamente conformándose con una vida de pecado, lo practican continuamente. Este camino de pecado dio como resultado un tiempo peligroso y de dificultad. Entonces decidan ustedes si actualmente estamos o no en un tiempo similar. Y de paso permítame también añadir que debemos y tenemos que dar testimonio de ello y llorar por los pecados públicos de los días en que vivimos. Es tan glorioso ser un mártir por dar testimonio contra los pecados públicos de un periodo particular, como también lo es lo más glorioso dar testimonio de cualquiera de las verdades del Evangelio. Pero, ¿por qué son tiempos peligrosos? En estas circunstancias, los tiempos difíciles y peligrosos son por las siguientes razones. Primero, porque hay mucho peligro de infección o de contagio pecaminoso. Los creyentes y las iglesias pueden contagiarse. El historiador Tucídides escribió sobre la peste en Atenas, en el 2 y 3 año de la guerra de Peloponeso, de la cual murieron multitudes. De los que vivieron, pocos escaparon sin perder un ojo, un brazo o una extremidad. Algunos, por la infección, fueron impactados, pues esta infección era tan extendida y terrible que causó dolores e impresiones muy desagradables. Y en verdad, hermanos, donde llega la plaga del pecado, una plaga que practica evidentes lujurias de inmundicia bajo una profesión externa de fe. Aunque los hombres no mueran de esto, sin embargo, alguno perderá un brazo, otro un ojo o una pierna a causa de ella. La infección, como bien lo sabemos, su característica principal es que se extiende incluso a los mejores, a los más fuertes. Esto hace que sea una época peligrosa y difícil. Como segundo, esta época es peligrosa porque es peligrosa por sus efectos. Pues cuando los pecados predominantes de las personas
Han roto todos los límites de la guía y el gobierno de Dios. ¿Cuánto tiempo crees que los gobernantes humanos pueden mantener los asuntos bajo su control? En una época como la que describe el apóstol, los pecados de los hombres irrumpirán por todas partes, y si atraviesan las restricciones humanas como lo han hecho con las de los hombres, provocarán la ruina y la confusión en todas partes. Y como tercero, es peligroso por sus consecuencias, es decir, las consecuencias de tanto pecado producirán los juicios de Dios. Cuando los hombres no reciben la verdad en amor, sino que se complacen en la injusticia, Dios les enviará un fuerte engaño para que crean lo que es falso. Así es como segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, en la segunda parte, describe la forma en la que las falsas religiones han venido al mundo. Los hombres profesaron la verdad de la religión, pero no la amaron. Amaron la injusticia y amaron la impiedad, y Dios les envió las religiones. Ese es el significado de estos versículos. Según los mejores comentaristas, profesan la verdad, pero al mismo tiempo aman la injusticia. Este resultado será una sensación de seguridad cuando se está bajo la superstición y la impiedad. Es por eso que son los últimos tiempos, porque son peligrosos. Y el mismo argumento se aplica cuando Dios envía juicios temporales como consecuencia de nuestros pecados. Pero ante esto, ¿cuáles son nuestros deberes en este momento? La primera es que debemos llorar y lamentarnos profundamente por las abominaciones públicas del mundo y de nuestro propio país. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4, leemos que Dios ha enviado sus juicios y destruyó la ciudad de Jerusalén, pero antes de haberlo hecho, puso una marca en la frente de todos los hombres que suspiraban y gemían por todas las abominaciones que se cometieron en la ciudad. Encontraremos este pasaje también referido en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, donde dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Los únicos que son siervos de Dios son los que gimen por todas las abominaciones cometidas en la tierra, no solo de manera personal, sino general, independientemente de lo que profesen los hombres. Los que gimen o gemidores de Ezequiel capítulo 9 son los siervos de Dios del Apocalipsis capítulo 7. Y en verdad, hermanos, tenemos mucha culpa en este asunto. Casi nos hemos contentado con que los hombres sean tan malvados como sea posible, y nos quedamos sentados para ver qué pasará con ello. Se ha deshonrado a Cristo, se ha blasfemado al Espíritu de Dios y se ha provocado a Dios contra nuestro país, y no nos han afectado estas cosas. Entonces, podemos agradecer sinceramente a Dios cuando a veces nos hayamos angustiado el alma y el corazón por esto. Pero me temo que todos nos quedamos cortos en esta angustia, nos quedamos cortos en lo que es realmente nuestro deber en este sentido. Podemos ver lo que decía el salmista y podemos copiar su ejemplo y su actitud frente al pecado. En el Salmo 119, versículo 136, dice que sus ojos derramaban torrentes de lágrimas, porque la gente no guarda la ley de su Señor. Nuestros ojos han visto y nuestros oídos han escuchado horribles profanaciones contra el nombre de nuestro Señor, y han escuchado y visto horribles abominaciones en la conducta, y sin embargo nuestro corazón no se ha visto afectado por ellas. ¿Tú crees que es así como Dios desea que reaccionemos ante un momento así? ¿Tú crees que Dios se agrada de que no nos afecte todo y que no suspiremos por los pecados públicos de esta tierra? Pero dice el apóstol, debes saber esto tan importante, que solo los siervos de Dios van a gemir. Podría mencionar, pero no tengo la libertad de hacerlo, los diversos prejuicios que nos impiden llorar por las abominaciones públicas. Pero serán fácilmente sugeridos a sus pensamientos, particularmente aquellos que
nos han impedido concentrarnos en este deber de llorar por los pecados públicos. Permítanme decir que, de acuerdo con la regla de las Escrituras, ninguno de nosotros tiene fundamento para creer que escaparemos de los juicios externos que Dios ha de enviar a causa de los pecados del mundo. Si no hemos sido personas que se lamentan y gimen sin cesar por causa de ellos, hemos estado deshonrando el nombre de nuestro Padre. Esta es pues una parte de nuestro deber hoy, que humillemos nuestras almas por todas las abominaciones que se cometen en nuestra tierra y que nos arrepintamos por la falta de luto. ¿Cuál es el segundo deber? Nuestro segundo deber es que debemos cuidar de no contagiarnos de los males y pecados de esta época difícil. Uno podría pensar que lo contrario sería el caso, pero en realidad lo que he observado es que, a menos que haya una dispensación extraordinaria del Espíritu de Dios, a medida que los pecados de algunos hombres crecen muy alto, las gracias de otros crecen muy bajo. Nuestro Salvador nos ha dicho: porque la iniquidad aumentará y el amor de muchos se enfriará, como lo dice en Mateo 24, capítulo 12. Se podría pensar que el aumento de la iniquidad en el mundo movería a los cristianos a amarse mucho unos a otros, pero no. Nuestro Señor dice que se descubrirá lo contrario. A medida que aumenten los pecados de algunos hombres, pues crecerán las gracias de otros. Y hay razones para determinar este contagio del mal. Por ejemplo, en estos momentos tendemos a tener pensamientos ligeros sobre los grandes pecados. Y esto es un gran engaño. Jeremías consideró algo terrible que cuando Joacim arrojó su rollo de profecías al fuego para ser quemado, nos dice la Escritura: sin embargo, ni el rey ni ninguno de sus siervos que escucharon todas las palabras del Señor tuvieron miedo ni rasgaron sus vestiduras. Ellos se habían endurecido tanto al pecado como al juicio. Cuando los hombres, por muy sabios que sean, se endurecen al pecado, pronto también se endurecerán ante el juicio que vendrá. Y me temo que la gran razón por la que muchos de nosotros no tenemos ninguna impresión de nuestros espíritus al peligro es porque no somos conscientes del pecado y no somos sensibles tanto como Dios lo es hacia el mal. La gente tiende a excusar hoy en día sus propios males menores cuando ve cada día la maldad creciente de los demás. Hay algunos incluso que rinden tributo al diablo, pues viven sus vidas en medio de estos pecados horribles y así excusan sus propios pecados menores. Esto es parte de la infección pública, pues no se unen a ellos en el mismo torrente del libertinaje del que habla primera de Pedro 4:4. Pues sin embargo viven en la omisión del deber, en la conformidad con el mundo, y en muchos casos dañinos y sucios se justifican con esto que otros son culpables de tales pecados mayores, excusándose a sí mismo. Estas personas recuerden que socializar en general con el mundo en un momento como este está lleno de peligro y de riesgo. La mayoría de los profesores toman el mismo color y complexión, es decir, complejidad del asunto, que aquellos con quien pasan su tiempo. Esto es lo primero que hace que un periodo determinado sea peligroso. No sé si tales cosas nos preocupan, pero para Dios es muy importante. Por ello debemos hablar de ellas. Entonces, como primero, vimos que lo que marca un periodo como difícil es cuando los hombres profesan mantener la verdadera religión, pero de una manera exterior. Sin embargo, un segundo momento o característica del peligro y difícil de evitar ocurre cuando los hombres son propensos a dejar la verdad y los seductores, es decir, los aliados de Satán, están por todas partes y están listos para acoger a aquel desprevenido. Estas dos cosas siempre irán juntas. Podemos ver las multitudes seducidas por el pecado, pero pueden estar seguros de que también hay una tendencia a que las mentes de los hombres puedan abandonar la verdad
y donde esto abunda, también van a abundar los tentadores, es decir, aquellos que van a ayudar a alejar las mentes y las almas de la verdad. Y esto se debe a que tanto Dios como Satanás están trabajando. Cuando Dios ve que están cansados de la verdad y dispuestos a abandonarla, Él en juicio los deja. Y Satanás entonces ataca en tales ocasiones, suscitando a los seductores. Y esto hace que el tiempo sea peligroso, como lo describe el apóstol en 1 Timoteo 4:1. Y por favor, acompáñeme. 1 Timoteo 4, versículo 1 nos dice: ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos, estos días difíciles, algunos se apartarán de la fe, entregándose a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Esta es también la advertencia de Pedro, en 2 de Pedro 2, 1 al 2, cuando nos dice: habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán secretamente herejías destructoras, negando incluso al Maestro que les rescató, trayendo consigo una rápida destrucción, y muchos seguirán sus disoluciones o sensualidad. Es entonces que podemos ver que vendrán tiempos llenos de peligro, que apartarán a los hombres de la verdad y los llevarán a la inminente destrucción. Es por eso que podemos analizar que hay una tendencia inminente por nuestro pecado de los hombres a apartarse de la verdad, así esté en sus narices. Si se preguntan cómo podemos saber en un periodo determinado si hay una tendencia en los hombres a apartarse de la verdad, permítanme mencionar 3 maneras por las cuales podríamos juzgar este asunto. La primera se da en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4. Aquí nos narra que cuando la gente se cansa de la sana enseñanza o doctrina, o cuando esta doctrina les es demasiado sencilla, o cuando esta doctrina es demasiado pesada, o cuando es demasiado aburrida, o demasiado común, o a veces que piensen que es demasiado elevada, o demasiado misteriosa, o una cosa u otra que no les agrada, o quieren oír algo nuevo, algo agradable. Esto es una señal de que estamos en una época en la que hay muchos que están dispuestos a dejar la verdad, y lamentablemente conocemos muchos así. Una segunda indicación que se encuentra cuando los hombres han perdido el poder de la verdad en sus vidas y en su conducta, están igualmente dispuestos a separarse de la profesión de ella en sus mentes. Tú puedes ver a un hombre manteniendo la profesión de la verdad cuando vive de manera mundana. Todo lo que necesita es el cebo de la tentación o la obra de un seductor y su fe le será arrebatada. La inclinación de nuestros corazones a escuchar novedades y la pérdida del poder de la verdad de la vida en uno mismo son signos de esa tendencia a alejarse de la verdad. Por eso esta época es tan peligrosa, porque las almas de muchos serán destruidas por ella. Y esta fue la advertencia del apóstol, como leímos anteriormente, que habrá entre nosotros falsos maestros que se introducirán secretamente con herejías destructoras. Pero ¿se quedará esto aquí? No, pues el apóstol también dice: y muchos seguirán esa sensualidad, y por culpa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, si bien todo está bien con nosotros por la gracia de Dios y nuestras propias casas no están en llamas en la actualidad, no pensemos que los tiempos no son peligrosos cuando tantos se vuelven a otras religiones o creencias, cuando la gente de este siglo es tan propensa a caer en los errores sensuales y caen en una rápida destrucción. ¿Les parecería a ustedes sabio decir que una época de peste pública no es peligrosa solo porque estamos vivos? ¿O les parece sabio decir que un incendio no fue terrible solo porque nuestra casa no se quemó? Ciertamente sí existe una realidad, y creerías que hay una plaga espantosa y que hay un incendio espantoso, pero no deberíamos pensar que este es un tiempo peligroso cuando tantos son tentados a apartarse de la verdad
Y cuando Dios en su juicio ha permitido que Satanás suscite tantos tentadores para arrastrarlos a sus caminos destructivos, a fin de que sus pobres almas perezcan para siempre. Por eso tal tiempo que nos advierte el apóstol es tan propenso a producir indiferencia a aquellos que no quieren abandonar la verdad por completo. Nunca pensé que hubiéramos vivido en este mundo para encontrar las mentes de los creyentes llevadas a una completa indiferencia en cuanto a la doctrina de la elección eterna de Dios, por ejemplo, o la indiferencia que hay entre los creyentes de animarse sobre la eficacia soberana de la gracia en la conversión de los pecadores, o la indiferencia que hay en cuanto a la enseñanza de la Escritura, de la justificación por la imputación de la justicia de Cristo. Sin embargo, muchos se han vuelto indiferentes con respecto a todas estas cosas. No saben si son verdaderas o no. Y bendigo al Señor porque pudimos conocer una generación anterior de creyentes cuando no había indiferencia y no escuchaban la palabra del Señor sin detestarla. Pero ahora los creyentes influyentes que conocemos, que son los líderes de la indiferencia actualmente, pero ahora los creyentes influyentes son los que no están preocupados por exponer la verdad, y ojalá pudiéramos ser tan santos como nuestros predecesores, que se tomaban a pecho la palabra de Dios. Como tercero, tal tendencia a apartarse de la verdad es una indicación de una época peligrosa y difícil, porque es la mayor evidencia del retiro del Espíritu de Dios de su iglesia. El Espíritu Santo fue prometido solo para un propósito, está en Juan 16:13, en específico, que es para guiarnos a toda la verdad. Y cuando la eficacia de la verdad comienza a debilitarse, esta es la indicación más clara de la partida o de la salida, el retiro del Espíritu. Esto es ciertamente muy peligroso porque si el Espíritu de Dios se va, entonces nuestra gloria y nuestra vida se van. ¿Cuál es entonces nuestro deber actual en este momento? En la Escritura se dan advertencias de peligro para instruirnos por cuál va a ser nuestro deber. Por tanto, miraremos básicamente 3 deberes que nos corresponden en la actualidad. La primera es que no debemos contentarnos con lo que juzgamos ser una profesión sincera de la verdad, sino hacer todo lo posible para que se nos encuentre ejerciendo todas aquellas gracias que se relacionan particularmente con la verdad. Si estas verdades no se encuentran en nuestros corazones, nuestra profesión de fe va a ser ineficaz y va a morir, se va a marchitar. El no contentarnos con nuestro estado actual implica 3 cosas. El no contentarnos implica amar la verdad, como lo dice 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Pues nos dice, porque no quisieron amar la verdad. Estas personas de las que hablaba el apóstol profesaban el evangelio, pero no lo recibían como algo que debía ser amado y atesorado. Había una falta de amor por la verdad. La verdad no hará ningún bien a ningún hombre si él no la ama. Hablar la verdad en amor, como dice Efesios 4:15, es el corazón de nuestra profesión cristiana. Hermanos, esforcémonos por amar la verdad y eliminar los prejuicios de nuestra mente para poder hacerlo. El no conformarnos implica también trabajar para tener la experiencia del poder de la verdad en nuestros corazones. ¿No es esta la forma en la que hemos aprendido de Cristo? Pues despojándonos de nuestro viejo hombre, que pertenece a nuestra antigua manera de vivir y que está corrompida por los deseos engañosos de nuestro corazón, y conformándonos con Jesucristo, podemos vestirnos del nuevo yo, creado según la semejanza de Dios en la verdadera justicia y santidad, como lo expresa Efesios capítulo 4, versículo 20 al 23. El no conformarnos como último implica estar lleno del celo por la verdad.
la verdad es el objeto más apropiado para el celo verdadero y puro. Debemos contender por la fe que fue entregada una vez por todos los santos, como dice Judas 3. Tenemos que estar dispuestos, obviamente con la ayuda de Dios, a desprendernos de nuestro nombre y de nuestra reputación, y debemos estar dispuestos a sufrir el escarnio que esto merezca, con tal de dar testimonio de la verdad, porque todo lo que este mundo estima y valora debe ser abandonado antes que la verdad. Y este fue el gran propósito por el que Cristo vino al mundo. Lo segundo, mis queridos hermanos, de este segundo gran punto es que debemos mantenernos firmes en los medios que Dios ha designado y ordenado para su preservación de la verdad. Veo algunos que están dispuestos a dormirse o a despreocuparse en estos asuntos. Por eso rogamos a Dios que despierte continuamente nuestros corazones, para que los mantenga en estos medios para guardar la verdad, es decir, para atesorar el ministerio de la palabra de Dios. Por eso, los hermanos, los invito a que bendigamos siempre a nuestro Dios por el ministerio restante que valora la verdad, pues no son muchos. Que valoremos de corazón y agradezcamos a nuestro Dios el que implique la búsqueda de conocer la verdad, que atesoremos aquellas congregaciones que son sólidas en la fe. Parece que hay muy poca influencia en las mentes de los hombres de esta ordenanza e institución de Dios, a esta obra del ministerio. Sin embargo, comprendan, hermanos, que hay mucho más que el hecho de que los ministros parezcan tener simplemente mejores habilidades o tácticas para hablar. Pues obviamente siempre va a haber alguien que hable mejor que uno. Pero si esto es todo lo que crees que hay en el ministerio, nunca te vas a beneficiar de él. Pero estos hombres, estos ministros son designados por Dios, y el nombre de Dios está en ellos, y Dios será santificado en ellos. Ellos son la ordenanza de Dios para preservar la verdad. Por eso bendigamos a nuestro Señor, de que haya un remanente que aún atesore la ley de nuestro Dios. Tenemos también que recordar la fe de los que nos han precedido en las generaciones anteriores. A veces pienso que nunca hubo un testimonio más glorioso en la tierra durante 1000 años que el de los cristianos en Inglaterra con el movimiento puritano. Pero pensemos cuál era la naturaleza de su fe. ¿Eran mitad arminianos o mitad socinianos o eran mitad papistas o mitad de otra religión? No eran ambiguos. Recuerden cuán celosos eran por la verdad y cuán poco habrían aceptado sus santas almas estas defecciones públicas de las doctrinas de la verdad que vemos en nuestros días. Y sin embargo, no piensan en ellas ni se lamentan por ellas. Y Dios estaba con ellos, y vivieron para su gloria, y murieron en paz. Ellos son de los que hablaba Hebreos 13, capítulo 7, cuya fe de Jesucristo siguen con amor. Recuerda la fe en la que vivieron nuestros antecesores. Mira su fe con la que vivieron y mira cómo murieron. Mira a tu alrededor y mira si alguno de los nuevos credos ha producido una nueva santidad que supere la de ellos, que no lo creo. Como último miraremos un poco una aplicación, puesto que me cogió el tiempo, pero veremos dos pequeñas aplicaciones que podemos derivar de esta enseñanza. La primera es que recibamos todos la exhortación para imprimir en nuestros corazones el peligro del que estamos hoy sumergidos. Sé que han oído un pobre y una débil explicación sobre este tema y tal vez lo olviden rápidamente, pero ojalá Dios se complazca en darnos esta gracia, para que nos demos cuenta que es nuestro deber que nuestros corazones se vean afectados por los peligros de nuestro tiempo. Un tiempo de tormenta en el mar no es tiempo para estar dormido o en lo alto de un mástil, porque para que sea asimismo
podemos aprender lo siguiente. Cuando consideres los acontecimientos del día, llévalos ante la regla de la palabra de Dios y mira lo que Dios dice de ellos. Oímos esta y aquella historia de alguna gran y horrible maldad. La comentamos en la conversación en la siguiente oportunidad, pero luego la olvidamos. Oímos hablar de los juicios de Dios en este mundo y los consideramos a la luz de nuestras propias normas y luego los pasamos por alto. Es por eso que necesitamos de Dios y de su Espíritu para que Él nos dé una mente tal y como Él ve las cosas. Pero hermanos, cuando vean todas estas cosas que le suceden al mundo y a su alrededor, y si quieren que sus corazones se impresionen por ellas, llévenlas siempre a la luz de la palabra. Miren lo que Dios dice de ello, miren lo que Dios habla con respecto a ello. Pregunten y indaguen en la boca de Dios lo que quiere decir de estos males y juicios. Esta frialdad de corazón de la que somos tan tendientes entre los creyentes, la mezcla que hemos tenido con el mundo y el aprendizaje de los caminos del mundo nos han apartado de la sensibilidad necesaria de los creyentes. Nunca tendremos en nuestros corazones esa afectación y ese dolor hasta que Dios lo haya hablado y nosotros lo hayamos aprendido. Es entonces que lo encontraremos representado como en un espejo de una manera que hará que nuestros corazones realmente se duelan y tiemblen. Si tú quieres ser consciente de los peligros inminentes y los peligros presentes, no te centres en ti mismo. Mientras tu mayor preocupación seas tú mismo o el mundo, ni todos los ángeles del cielo podrán hacerte consciente del peligro de los días en los que vivimos. Si perseguimos las riquezas o el honor, o si nos concentramos en nosotros mismos, nada podrá hacernos conscientes de los peligros de hoy en día. Por lo tanto, no nos concentremos en nosotros mismos. Oremos también para que Dios nos dé la gracia de ser conscientes de estos peligros. Y créanme, hermanos, que el ser conscientes es una gran gracia, pues no todo el mundo las conoce. Y muchos de lo que se profesaban nuestros hermanos duermen por eso ahora. Así que por favor, supliquemos a Dios en oración, en nuestras oraciones privadas, en nuestras oraciones familiares, para que Dios nos ayude a pedirle realmente que nuestros corazones sean conscientes de los peligros en los que muchos hemos caído. Como segunda aplicación, podemos decir que los momentos difíciles tienen dos aspectos: el pecado y la miseria. Haz todo lo posible, hermano, por ser consciente del primero, porque si no eres consciente del pecado, tampoco podrás ser consciente de su consecuencia, que será la miseria y la muerte. Y aunque los juicios de Dios estén a la puerta, aunque los cielos se oscurezcan sobre nosotros y la tierra tiemble debajo de nosotros como sucede hoy, aunque ningún hombre sabio pueda ver dónde podría construirse una morada segura, podemos hablar de estas cosas y oír de otras naciones que están empapadas de sangre y de dolor. Podemos recibir señales del desagrado de Dios, advertencias del cielo o en la tierra, y aún así nadie censa ser consciente de ellas. ¿Por qué? Porque no somos sensibles al pecado tanto como Dios lo es, y tampoco lo seremos nunca a menos que Dios nos haga hacerlo. Enumeraré los pecados de los que deberíamos ser conscientes bajo 3 títulos: los pecados del pobre y desdichado mundo que perece; segundo, los pecados de los creyentes en general; nuestros propios pecados y declinaciones particulares. Entonces procuremos, hermanos, que nuestros corazones se vean afectados realmente por ellas. No tiene sentido decirles esto y decirles que el juicio viene sobre nosotros, porque, como vimos en Isaías, si no somos atalayas que realmente divisan el peligro, es necesario que como consecuencia de ello nos apartemos de él y tengamos cuidado. A menos que Dios no nos haga conscientes del pecado, no vamos a ser conscientes de los juicios. Oremos, hermanos.